privilegio de compartir la palabra en este día y realmente es un privilegio poder tener las Escrituras. Y uno empieza a pensar, en esta época todo el mundo está pensando, haciendo recuentos, hay gente que está preparándose, haciendo la lista de todas las cosas que le fue bien, que le fue mal, todas las promesas que rompió en el año y empieza a preparar todas las promesas que se hace uno mismo, porque uno está acostumbrado a engañarse a sí mismo, ¿cierto? Y se hace promesas para el próximo año. El próximo año sí que yo voy a rendir 100%, voy a comer menos, voy a ir a la escuela bíblica, voy a llegar puntualmente, me voy a levantar temprano todas las mañanas, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar todos los días. Pero nosotros sabemos que vez tras vez fracasamos en todos los intentos que nosotros hacemos. Todo el mundo está haciendo balances. Los canales de televisión tienen ya hace un tiempo preparado el resumen con todas las noticias del año. Los brujos ya tiraron sus predicciones hace tiempo. Y todos tratamos de sacar un resultado, a ver qué salió de este año. ¿Utilidades o pérdidas? ¿Ganamos o perdimos? Pero ¿saben qué? La peor noticia que está todavía rigiendo en el mundo, nadie habla. A veces hasta la iglesia está en silencio con la peor noticia que puede afectar al ser humano. Te afecta a ti, afecta a tu familia, a los hijos de tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos, a la gente que quieres y a la gente que no quieres. Iba a decir odias, pero nosotros no podemos odiar. La peor noticia era que a causa del pecado, el hombre cayó de la gracia de Dios y como destino tenía el infierno. La peor noticia que el hombre puede tener alguna vez en su vida. Nosotros recibimos muy malas noticias a veces. Pero la peor noticia que el hombre puede tener en toda su vida es saber que desde que nació por una cuestión genética, su destino va a ser el infierno. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es la peor noticia que tú podrías haber escuchado? Y nosotros creemos que el infierno es algo como no queremos pensar en eso. Creemos que el infierno no existe, como no pensamos, no existe. Pero el infierno es el peor lugar donde un día el diablo, el anticristo, el falso profeta, la muerte, el Hades y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a estar. Y en ese lugar se va a estar eternamente. Y en ese lugar va a ser un lugar de dolor, un lugar de problemas, un lugar donde el odio, donde la envidia y todos los espíritus de demonios que pueden existir van a vivir juntos en ese mismo lugar. ¿Se pueden imaginar un lugar peor que ese? ¿Se puede imaginar una noticia más mala que esa? Pensar de que el destino de cada uno a causa de Adán y Eva es el infierno. Y esa es la peor noticia que a nosotros se nos olvida anunciar. Porque a causa de esa peor noticia que puede existir, porque la ida al infierno es algo inminente, es algo que va a ser sí o sí para la humanidad, a menos que escuchemos la buena noticia que trajo Jesucristo. La buena noticia que vino a ser Jesucristo. Y eso es lo que celebrábamos la semana pasada. Y como el pastor decía, da lo mismo si nació en abril, en septiembre o en diciembre. Da lo mismo. Pero sí es motivo de celebración de que teniendo una noticia tan
tan mala como que el destino era la perdición eterna, naciera Jesucristo para darnos una vida en otro lugar, en el reino con Él para siempre. Y esa es la noticia que tú y yo, que la iglesia tenemos que anunciar, porque si no la anunciamos, sobre nosotros está la responsabilidad de toda aquella gente que se va al infierno. Y es urgente que nosotros este año terminemos recordando a qué vino Jesucristo. Porque si no lo recordamos nosotros, Jesucristo no vino a dar regalos y a que las familias coman juinca y que las familias queden endeudadas con un montón de dinero para comprar regalos. Jesucristo no vino para eso. Jesucristo vino para anunciar que ese destino que tenía el hombre, que era el infierno, un lugar horrible. Espero que ninguno de nosotros vamos a llegar a ese lugar, ni los hijos de nuestros hijos, ni nuestros familiares. Pero nosotros tenemos que predicar de ese lugar. Tenemos que decir que es tan horrible, que no queremos que nadie esté ahí, porque Dios no quiere que nadie esté ahí, porque el infierno no está hecho para el hombre. Y entonces Dios da una tarea, y es que, bueno, vino Jesucristo, ¿cierto? Y Jesucristo vino a dar la buena noticia. Y vamos a ir ahí en el capítulo 15 del libro de Lucas. Seguramente muchos de ustedes lo han leído. Si alguno se lo sabe, no me voy a sentir mal si se va. Una vez me dijeron, pero esa predicación yo ya la escuché, yo he escuchado de eso, así que esa persona se fue. Así es que por eso digo, no me voy a sentir si se va. Pero en Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, son monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Señor, y tú viniste, Espíritu Santo, a hacer una obra para completar la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Señor, necesitamos que nuestro entendimiento se abra, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Sabemos que es requisito para que el entendimiento se abra, que haya un corazón que se abra. Y oro, Señor, para que en este día haya mucha gente sabia, haya mucha gente que hace lo que le conviene, y que entonces, Señor, abran su espíritu, Señor, abran su corazón, para que tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revelarnos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que no solamente el año se acaba mañana, Señor, sino que muchas, Señor, cosas se están acabando, porque el tiempo se está cumpliendo, Señor,
para que tus promesas se cumplan, Señor, para que el reino tuyo sea establecido sobre la tierra. Pero antes de eso, Señor, son muchas las cosas que tienen que pasar, Señor, y en este tiempo es donde nosotros como iglesia tenemos que prepararnos, Señor. Yo te doy gracias porque tú viniste, Señor, a buscar lo que estaba perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos de tu gracia. Cada uno de nosotros teníamos el destino al infierno, Señor, pero contigo, por tu sangre, cambiamos de destino, cambiamos de rumbo. Señor, le damos vuelta, Señor, la espalda al pecado, Señor, para mirarte a ti, Señor, y seguir, Padre, en esta promesa de toda esta vida, Señor. Señor, en abundancia de vida, Señor, que tú nos has prometido para cada uno de los que creen. Gracias, Señor, porque tú tomas control de cada cosa en este lugar. Tomas control, Señor, de todo aquello que no te glorifica, Señor. Señor, y Señor, podemos decirle a nuestros pensamientos que le demandamos, que le ordenamos que se sujeten a la obediencia de Cristo, Señor, y podamos, Señor, estar dispuestos para que tú hagas algo en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra aquí nos dice, si nosotros empezamos a leer los versículos, los capítulos anteriores del libro de Lucas, que cronológicamente es más o menos, los versículos anteriores están de acuerdo a lo que sucedía cronológicamente en ese tiempo. Jesús venía hablando cosas bastante fuertes. Jesús venía hablándole a la gente de que la sal insípida no vale nada, que la sal tiene que tener sabor, que la sal tiene que tener una labor. Empieza a hablarles antes lo que significaba ser discípulo de Cristo. Jesús viene hablando de cosas fuertes a la gente, pero llega un momento en que Jesús empieza a hablar a causa de que estando Jesús ahí, mientras Jesús hablaba las cosas fuertes, se le acercaban a Jesús. Ahí dice que eran los publicanos y los pecadores, porque ellos también querían oír. Y estaban los fariseos que estaban ahí para oír, pero ellos no estaban para oír, como mucha gente no está en las iglesias para oír la palabra de Dios, sino para oír en qué se equivocó el pastor, en qué se equivocó lo de la alabanza, en qué se equivocó la música. Los fariseos estaban para eso. Digamos que era el jurado que tenía, ustedes saben, hoy día nos lo relacionamos con los jurados. Los fariseos estaban ahí para eso, para ver si Jesús hacía cosas como Mesías, a pesar de que ellos sí sabían que era el Mesías, o si Jesús, a ver qué hablaba. Y cuando Jesús hablaba, ellos se escandalizaban. Y aquí dice que ellos murmuraban. Y el original de esta palabra dice que ellos refunfuñaban. ¿Han escuchado ustedes al lado suyo, a lo mejor en la banca, a alguien que esté refunfuñando? Porque murmurar a nosotros parece que nos habláramos, fuera algo que habláramos bajito. Pero refunfuñar, alguien que se está quejando, alguien que dice, ese no sabe lo que está haciendo. Mire cómo se le acerca, está comiendo con pecadores. Mire, está comiendo con publicanos. Habían dos tipos de personas con los que los fariseos, los religiosos, porque no eran solamente los fariseos, sino que estaban con los escribas. Para lo malo siempre encontramos otros amigos. Para lo bueno es difícil encontrar amigos. Pero estaban ahí los religiosos que estaban diciendo, o sea, en primer lugar, habían dos tipos de personas con las que no querían tener ningún tipo de relación. Los primeros eran los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero como ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, los impuestos que ellos cobraban no se los daban a los judíos, sino que se iba para los romanos. Por lo tanto, eran odiados por eso, porque eran considerados traidores. Así que con los publicanos ellos no querían nada, y con los pecadores menos. Eran dos tipos de personas que ellos decían, no, pero ¿cómo?
Y Jesús está sentado y comiendo con ellos. Y cuando esta gente le pregunta, él le responde. Para los religiosos de ese tiempo, lo que Jesús estaba haciendo era, sí, está hablando con un pecador y él es santo y es hijo de Dios, como dice, entonces no se ensuciaría con un pecador. Así es que ellos tenían toda la autoridad, porque la ley de Moisés le daba la autoridad para que ellos juzgaran sobre cosas y sobre personas, y aún así ellos podían despreciarlo. Pero esa gente preparada, esa gente que sabía mucho de la religión, de las escrituras y de la ley, ellos eran los que estaban refunfuñando. Veían que Jesús vez tras vez era acompañado por gente indeseable para alguien santo. Pero Jesús estaba estableciendo en ese momento una ley superior. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Sin escribirlo, sin leerlo en la Biblia, sin ponerlo en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesús estaba estableciendo una ley superior sobre aquellos que estaban rodeándole, que también tenían tanta necesidad de salvación como los pecadores y como los publicanos o recaudadores de impuestos. Jesús, que lo sabe todo, sabía lo que ellos estaban hablando, sus opiniones, ¿cierto? Y comienza a hablarles. Y a la vez empieza a enseñarnos a nosotros cosas muy importantes. Porque cuando va y le dice que le refiere esta parábola, no solamente le está hablando a él, ha hablado por los 2000 y tantos años, y esta palabra es tan viva para hoy día para nosotros, como lo fue en ese momento. Y empieza a decirle, ¿qué pasa si tú pierdes? Si tienes 100 ovejas y pierde una, con la mentalidad que nosotros tenemos hoy día, a menos que seamos tacaños o que consideremos que alguien sea tacaño, es una, dejémosla nomás, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo desechable. Tengo 100 amigos, no en el Facebook, porque esos son de mentira, pero tengo 100 amigos. Si se va uno, no importa, tengo 99, me conformo con los 99. Pero cuando esta palabra dice que si se pierde, es que la palabra original dice alguien que es algo que se pierde afuera. Algo que se pierde afuera. Y entonces el Señor nos empieza a decir de que esta oveja, y pone el ejemplo de la oveja que está afuera y que hay que salir a buscarla. Iglesia, la oveja está afuera y hay que salir a buscarla. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, ¿sí o no? Nosotros tenemos la costumbre de invitar a las ovejas a la iglesia. Vamos, anda a la iglesia, allá te van a... Sí. Pero la iglesia, la oveja está afuera. Y dice que hay que salirla a buscar hasta que la encuentre. La oveja, Jesús pone el ejemplo de la oveja, porque si bien es cierto, la oveja es muy mansa, uno se encuentra con ovejas mansas afuera y otras un poquito golpeadas de la vida, entonces reaccionan. Pero la oveja en general es un animal que es muy manso, que no se da cuenta dónde está el peligro, es un animal que no se sabe defender, tampoco se sabe dirigir, no sabe para dónde va. La oveja es ese animal que cuando lo van a trasquilar o cuando lo van a sacrificar, ustedes saben, esa oveja está tranquila, está callada. Se la puede comer una bestia y esa oveja no grita, porque la oveja no sabe. Y a la oveja se le lleva a pastar, a la oveja se le lleva, aunque sean, ella come, aunque sean ramitas secas.
pero donde la dejan ahí come. Y la oveja, dice la palabra, que estaba perdida afuera. Y por estar perdida afuera está sola. Porque por estar perdida afuera está en peligro. Porque Satanás está tratando de comer, tratando de llevarla, ¿cierto?, en otra dirección que es el infierno, que es la dirección, ¿cierto?, original. Pero dice que aunque tenga 99 en la casa, sale a buscar. Normalmente esos versículos se le predican a los pastores. Siempre la gente le saca: me fui de la iglesia y no me vino a buscar. Después vamos a hablar de eso. Pero aquí está diciendo que sale a buscar. Y no está diciendo que el pastor sale a buscar, sino que sale de que el hombre, ¿cierto?, sale a buscarla y va tras la que se perdió hasta encontrarla, hasta hallarla. Dice, y cuando la encuentra, o sea, busca hasta que la encuentra, la ayuda y la lleva a la casa. Y además, cuando llega a la casa, se goza, hace fiesta, celebra, porque también en el cielo, ¿cierto?, va a haber fiesta. ¿Cierto? El versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando habla aquí de la palabra un pecador que se arrepiente, hay una versión que, desde el original, que dice alguien que ha cambiado de disposición mental. Alguien que cambió su forma de pensar. Metanoia, ¿se acuerdan de la palabra metanoia? Hay un gozo especial, superior. Dice que cuando esa persona, cada oveja que se encuentra y se trae a la casa, el gozo es superior a los 99 justos que están en la casa. ¿Nos gusta eso? Que llegue otro que viene recién llegando y se capte toda la atención y todos se alegran y conmigo ya no se alegran. Dice de que hay 99 justos. La palabra justos en el original dice que son rectos, que no están teniendo, necesidad de cambios de disposición mental. Una persona que ya tomó la decisión, es una persona que no tiene necesidad de tomarla de nuevo, ya está dentro, ya está teniendo ese cambio que decidió un día. Así que Dios nos habla aquí de que las ovejas están afuera y hay que ir a buscarlas a todos aquellos que necesiten volverse a Dios. ¿Conoces a alguien que necesita cambiar de opinión acerca del pecado, que ves que está con destino al infierno y que necesita que tú le prediques? ¿Conoces a alguien? Aleluya. El versículo 8 al 10 nos empieza a hablar de otra cosa. Nos empieza a hablar de una mujer que tenía 10 monedas, dracmas. Tenía 10 monedas y se le perdió una. Y esta mujer, yo no sé si era porque era mujer, no se rindió, ¿cierto? O porque era moneda y no la iba a perder. Si hubiese sido otra cosa, a lo mejor lo habría dejado pasar. Si hubiese sido que hubiese tenido 10 pelotas de fútbol en su casa, se le perdió una. ¿Qué le diría al marido si se le perdió una? Ay, pero si tienen 9 ahí todavía para chutear. Pero si a ella se le pierde una moneda. Dice que cuando habla en estos versículos, dice que pierde un dracma. Dice, esta mujer se vuelve loca.
Dice, enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, hace fiesta con sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, si usted se fija en lo que dice el versículo 8, dice que cuando esta mujer pierde la moneda, barre la casa. ¿Dónde se le perdió la moneda? ¿En el patio, en la calle? En la casa, ¿cierto? La dracma, la moneda, se le perdió en la casa. Este pasaje de la Biblia nos está hablando de que hay personas dentro de la casa que ya fueron rescatadas, que fueron ovejas antes, hoy día son justos en la casa, de que hay gente dentro de la casa que también está perdida. Yo no sé si tú o yo podríamos ser uno de esos, que estando dentro de la casa, están perdidos. Hay gente que en algún momento ha querido dejar la fe. Hay gente que en algún momento han querido abandonarlo todo. Hay gente que en este caminar con el Señor se le ha hecho pesado el caminar. Hay gente que se ha fijado en las cosas negativas del Evangelio, pero no ha puesto sus ojos en Cristo, que es la vida y que es el destino totalmente diferente al destino que nos correspondía, que era el infierno. A estas personas que están en esta situación, a estas personas que estando en la iglesia, que estando en la casa, que escuchando palabra todo el tiempo se duermen, no escuchan, no pueden entender. A esta gente Dios también quiere encontrarla. Y eso es lo que está diciendo, la moneda. Y pone a diferencia, pone una moneda, algo de valor, algo que significa un valor. El valor completo de las 10. Que cuando habla de 10 está hablando de unidad. No está completo si aquel o aquella no está encontrado. Si tú o yo somos algunos de los que estando en la casa puede estar perdido. Dios también quiere encontrarte en este día. No quiere que pases el año 2012 fuera. Hay muchos cristianos hoy día confundidos dentro de las mismas iglesias. Hay cristianos que no están viviendo sus propósitos. Hay cristianos que están viviendo sin dirección. Bromeábamos en la escuela bíblica todo el daño que nos hace YouTube. ¿Es bueno YouTube o no? Pero ¿cuánto nos dirige YouTube y el Internet en toda nuestra vida espiritual? ¿Cuántos están confundidos por todas las cosas y mucha basura, con todo el respeto que me pueda merecer gente que usa energía, dones para poner cosas en el Internet o hacer libros o hacer cosas, pero que solamente confunden a la gente? Que solamente confunden a los que están en la casa. Y por eso Jesús dice que en los últimos tiempos va a ser tan difícil que aún los escogidos van a poder ser engañados. Pero el Señor dice, no es bueno que estando en la casa estés perdido. Tienes que tener una dirección. ¿Saben que un cristiano que no se sujeta, que no sabe escuchar a sus líderes en la célula, en los jóvenes, a sus pastores, no tiene dirección? ¿Es el cristiano perdido dentro de la iglesia? No porque los pastores, los líderes y el líder de célula o el de escuela dominical o del área que sea, no porque ellos tengan toda la verdad, sino que porque el Señor puso un orden.
No importa que el 90% de la congregación sepa para dónde va. Es bueno. Pero Dios quiere alcanzar al 10%. Si en este día tú eres esa moneda perdida, esa moneda sin dirección, esa moneda que no sabe para qué estoy. Te hablan de dones, te hablan de que te prepares, pero ¿para qué? No encuentro motivación. ¿Para qué si venimos el día domingo y nos sentamos un rato, nos paramos, cantamos, ofrendamos y creemos que todo eso es la vida abundante que Jesucristo nos prometió? Que esto es mejor que el infierno. Pero el Señor quiere que tú tengas un rumbo. Quiere el Señor que tú camines con una dirección. Quiere el Señor que tú renueves, que tú recobres el gozo de la salvación. ¿Cuántos están contentos de que Jesús les salvó? ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Pero ¿qué puede matar el gozo de la salvación? Yo decía, y hablo en serio, que si viene Jesucristo esta noche en las nubes, no hay nada, pero absolutamente nada que me retenga aquí en la tierra. Ni un proyecto, ni alguien que yo más quiera. No hay nada, porque entiendo que en la presencia del Señor las cosas van a ser mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Porque, ¿saben por qué? Porque cada vez que le he pedido algo al Señor, el Señor me ha dado algo mucho mejor de lo que yo le he pedido. Entonces sus expectativas superan las mías. Y por lo mismo sé que el Señor en este día dice, para el mundo se acaba el año 2012. ¿Qué vas a hacer tú con el 2013 y lo que viene para adelante si es que Jesús no ha venido antes? O hasta el día que Jesús venga. Porque el Señor quiere y abre tu oído espiritual. El Señor quiere que si tú eres esa dracma perdida dentro de la casa, ya sea que estás aquí o ya sea que estás escuchando por internet, si tú eres la dracma perdida de la casa, el Señor quiere que hoy día te vuelvas a Él. El Señor vino para alcanzarte a ti también. Dice, es cierto, que esta mujer, como dije al principio, se vuelve loca. Enciende, cierto, la lámpara. La lámpara en la palabra está relacionada con la palabra misma. La lámpara está relacionada con el aceite. O sea, necesitas palabra y necesitas al Espíritu Santo. No necesitas conocer palabra aquí. De eso tienes suficiente por el YouTube. No necesitas más palabra aquí. A muchos de nosotros más palabra aquí nos hace mal. Porque al no vivir esta palabra, al no tener vida esta palabra, se convierte en un tapón, se convierte en un corcho que hace explotar, pero no da vida. Pero el Señor ha dejado su palabra y su espíritu para que te busquemos. Y hoy día estamos predicando en el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios, encendiendo la lámpara para encontrarte. Pero dice además que la mujer barre la casa. Y cuando la palabra, el original de barrer la casa es como una escoba. No como barrimos nosotros hoy día con una mopita, ustedes saben. Sino que la escoba, una cosa que raspa, un boste, ¿cómo sería eso? Un cepillo. Que cepilla. Las casas en ese tiempo eran de tierra y perder una moneda en la tierra, ¿cierto? Demandaba que había que raspar un poquito.
De repente el Señor va a raspar en tu vida si tú no quieres entender. El Señor va a usar métodos que van a ser un poquitito más bruscos a lo mejor. Porque el que no entiende a la buena, como Él es Padre, va a querer que entendamos de alguna manera. Inclusive la palabra arrastrar en el original tiene que ver con esto que nosotros siempre hacemos cuando se nos cae una moneda o cuando creemos que hay una moneda en el suelo y empezamos con el pie a raspar. Porque la moneda tiene que salir, porque la moneda tiene que ser encontrada. Dice, busca con diligencia hasta encontrarla. Busca con cuidado. No vamos a pasar el boste, el cepillo tan fuerte como para que se te rompa el alma. El Señor no quiere eso. No vayas a pasarle el cepillo a alguien que necesita volver estando en la casa y se lo vayas a pasar muy fuerte, cosa que se rompa, cosa que le produzca herida. Eso no quiere el Señor. Dice que lo busca con diligencia. Y vemos de que cuando la encuentra, es causa de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahí está, usa la misma palabra que usa con los justos arriba. Está diciendo alguien que está cambiando de disposición mental. Hay muchos cristianos que creen que porque se salvaron, porque se bautizaron, están listos. Ya no cometen pecado, ya no hacen nada más, son perfectos. Pero la palabra nos está diciendo, en el original está diciendo que nosotros estamos en un proceso, que ya le dimos vuelta la espalda al pecado, pero estamos en un proceso de cambiando nuestra disposición mental. El cambio más grande ya lo hicimos, pero estamos en un proceso de cambio de disposición mental. ¿Hay alguien aquí que esté en ese proceso? Algunos, unos 3 o 4. Bien. Ok, con esto nosotros podemos decir de que el Señor vino a buscar a los que están perdidos afuera y el Señor vino a buscar a los que están perdidos dentro de la casa, porque no quiere que nadie se pierda. Yo iba a llegar hasta ahí, pero no puedo, porque lo que viene después también nos toca a nosotros. Y vamos a leer lo que resta del capítulo, partiendo del versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esto lo conocen, ¿cierto? El hijo pródigo, ese ustedes saben, ya. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello?
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice algunas versiones, cuando habla del hijo menor, habla del hijo descuidado. Ese niño o niña en la casa que toma las cosas fácilmente. Este joven tenía planificado desde antes. Este joven estaba en la casa. Este joven pertenecía a la casa. Tenía una posición en su casa. Pero este joven durante un buen tiempo estuvo pensando: ¿cómo me largo de aquí? ¿Cómo me saco a este viejo de encima? Así no hablan los jóvenes. ¿O sí? Me tiene chato, diría un chileno. Me tiene lleno. Me tiene hasta aquí, con sus reglas, con sus cosas, con sus órdenes, con que tengo que ser así o acá. Y este joven dice: me tiene hasta aquí. Si yo tuviera plata, ya me habría ido qué rato. Y no tenía plata, no tenía dinero. Pero entonces, un día se hizo el valiente y se para, ¿cierto? Y se va a hablar con el papá y le dice: quiero ser independiente. La ley le aseguraba a él su herencia siempre y cuando el papá estuviera muerto. Pero fue tan osado, tan atrevido este hijo, que fue donde el papá vivo y le dice: quiero que hoy día hagas algo como si estuvieras muerto. Dame mi herencia. Él quería salir del control de su padre. Quería independencia del gobierno o yugo, para él a lo mejor, paterno. Pero además de eso, como los hijos trabajaban con los padres, era su jefe. Así que el papá, la historia lo cuenta, le dio las cosas, el muchacho se fue y todo estuvo bien mientras tuvo el dinero y lo pasó bien. Pero el dinero se le acabó, porque los placeres cuestan dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie fue a una disco aquí. Nadie se fue a tomar una cerveza por ahí y a gastar en cosas. Porque cuando entramos al reino de Dios creemos que todo va a ser gratis. Pero cuando estamos en el reino de afuera, los placeres cuestan dinero. Tanto costaron que este muchacho se quedó sin dinero. Se quedó silencio aquí, como que no sé. Bueno, él se fue a un lugar lejos, dice a otra provincia, algunas versiones dicen que a un país lejano, y ahí vivió licenciosamente. Él se quiso ir lo más lejos que pudiera del papá, ¿cierto? Para portarse lo más mal que pudiera. Pero se le acabó la plata, se le acabó el dinero, y bueno, mientras se le acabó el dinero, estaba todavía bien. Me imagino que tendría a lo mejor todavía un yogur en su refrigerador, tendría unos pancitos, ¿cierto? Y todavía podía comer algo. Pero cuando se le acaban las provisiones, cuando se le acaba todo lo que él tenía, entonces empezó a ponerse nervioso. Porque además de eso,
viene hambre sobre la tierra donde él vivía. Pero dice que este hombre se arrima, se acerca, se adhiere a un hombre que, por lo que cuenta la historia aquí, era de otra nacionalidad, porque su trabajo era, no se dice cosechar, ¿cómo se dice? Cosechar chanchos, no. Criar, tenía una crianza de chanchos, ¿cierto? Ahora, él como judío, el chancho, el cerdo, era algo impuro, no era algo que él iba a comer y algo en lo que él iba a trabajar, ¿cierto? Pero tuvo que acercarse a ese hombre y hacer un trabajo impuro, un trabajo deshonroso, y aún así le pagaban tan poco que él no podía comer, porque ni siquiera se podía comer la comida de los chanchos, porque la palabra dice que él deseaba comérsela. ¿Qué dice ahí? El versículo 16, deseaba llenar el vientre de las algarrobas. Las algarrobas son unas vainas parecidas a las habas, que dicen que las cáscaras esas se las daban a los chanchos. Dice que quería llenar su vientre, no de un buen bistec, sino que de esas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni para eso le alcanzaba. El trabajo era vergonzoso, la vida que llevaba era vergonzosa, pero para él en ese momento todavía era más vergonzoso volver a su casa. Y eso es lo raro que tiene el orgullo. El orgullo, por orgullo nosotros no hacemos muchas cosas, pero el orgullo nos lleva a hacer cosas horribles. Pero él no podía volver a la casa. Y yo quiero detenerme aquí. La historia más adelante nos dice que el hermano y el padre tenían, por lo que leemos más adelante, que el padre y el hermano tenían noticias de él. El padre y el hermano sabían dónde él estaba. Y a diferencia de lo que el relato nos habla de las ovejas antes, el padre, con todo lo que amaba a su hijo menor, el padre no salió afuera a buscar a su hijo. El hijo abandona la casa, lo que significa que antes que el hijo se fuera de la casa ya estaba perdido. Dentro de la casa el hijo estaba perdido, estaba como la dracma. Pero el acto de abandonar la casa determinaba que el padre, porque él deja su casa de forma voluntaria, y eso determina que el padre no podía ayudarle a él, aunque el padre tenía el resto de la herencia, aunque el padre tenía el terreno, el padre tenía casa, el padre tenía cosechas, el padre tenía provisiones. Pero el padre no podía ayudar a ese joven, porque ese joven tomó la decisión de irse, y eso significaba que ese joven no quería la ayuda del padre. Ese joven no se dejaba ayudar, y el padre, sabiendo cuánto amaba a ese hijo, el padre lo único que hizo fue esperar. Esperar, esperar. De la misma manera, Dios está esperando por algunos en este día. Quizás tú eliges vivir tu propia vida bajo tus propios conceptos, bajo tus propios ideales, en tu propio tiempo. Tu tiempo es para ti. Estoy muy joven para darle mi vida al Señor, o estoy muy viejo como para darle mis fuerzas al Señor. Pero el padre, al que no quería ser ayudado, el padre en la casa lo seguía amando
y lo seguía esperando. Y seguía amando y lo seguía esperando. Como el Señor te sigue amando y te sigue esperando. Te sigue amando y te sigue esperando. Esperando que un día pase lo que le pasó a este joven. Dice la palabra ahí en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí el hijo, la necesidad del hambre no lo hizo volver, sino que de repente él vuelve en sí. Dice que llega a su miseria. El original de esa palabra, volver en sí, dice como que él se metió para adentro y se miró y salió para, digamos, tomar una decisión. Él ve que llega, él ve la miseria que lo llevó a tocar fondo. Fracasó en su deseo de gobernarse lejos del Padre. Se dio cuenta que estaba equivocado. Pucha, que da vergüenza decir estoy equivocado. Si no, andaríamos pidiendo perdón a cada rato, ¿sí o no? ¿Le da vergüenza decir estoy equivocado? ¿Hagamos un ejercicio? No, mejor que no. Estar equivocado. Estaba tan equivocado que estaba fuera de sí. La equivocación lo llevó tan lejos y su estado solamente empeoraba hasta que entra en sí mismo, hasta que algo pasa y despierta. No es el hambre, no es el estómago, es algo que pasa en su mente, en su cabeza, en su espíritu. Y donde él vuelve a tomar el control de su vida y se mira y dice, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo siendo un hijo de alguien que tiene cómo proveer para mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces sufre el efecto de esa transformación de mente. Dice que sufre el quebrantamiento. Y entonces él se ve, ¿cierto? Y entonces toma decisiones. Porque una persona que toma el control de su vida de nuevo, en cuanto a que se encuentra con el Señor, se quebranta delante del Señor, después tiene la fuerza para tomar decisiones que a lo mejor nunca habría tomado antes. El orgullo de ese joven no lo dejaba ir a la casa. El quebrantamiento de ese joven le dice, vuelve a tu casa, vuelve donde tu papá, preséntate delante de él, dile que ahora tú vas a trabajar, que siendo hijo, porque él se da cuenta, por lo que dice la palabra, se da cuenta de que él nunca dejó de ser el hijo. Él se da cuenta diciendo, va y le dice, Padre, yo voy a trabajar como alguno de tus siervos. El quebrantamiento de este hombre, de este joven, le hace volver a casa. Arrepentirse demanda una acción. Él sabía que seguía siendo el hijo, que su posición de hijo no lo había perdido y estaba dispuesto a pagar las consecuencias, que en este caso de su desobediencia, a tomar el lugar de siervo, pero él lo único que quería era estar de nuevo en el hogar. El padre ya lo había perdonado cuando se fue. El padre lo perdonó cuando le entregó las cosas. El corazón del padre no tenía más que amor para ese muchacho y esperándolo. El padre lo había perdonado, pero era necesario que él viniera y le dijera, Padre, no solamente he pecado contra ti, sino que todo lo que está en el cielo, contra los ejércitos del cielo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y dice que el papá lo pesca así, dice que le da un beso. Y cuando lo besa, ese beso es un beso con efusión, pero también con mucha ternura.
En los versículos posteriores vemos que después el efecto, digamos, de la alegría del papá le cambia ropas, le da dones, anillos, zapatos, ¿cierto? Becerro gordo. Dice que el becerro gordo es un animal que, a diferencia de los chanchos que estaban alimentados con algarroba, estos están alimentados con grano, con una alimentación especial, y ese animal se lo da. Y entonces Dios en estos versículos, ahí en el versículo 24, nos está diciendo que Él tiene hijos que están muertos y que tiene hijos que están perdidos. Y estoy haciendo la diferencia. Primero hablamos de las ovejas, que hay que ir a buscarlas, que están afuera. De las dracmas, de los que podemos estar perdidos aquí. Pero estos versículos nos está hablando de que Dios tiene hijos que por su orgullo se mueren y se pierden. Pero que los hijos que están muertos deben revivir y los hijos que están perdidos deben ser hallados. Pero también nos cuenta otra historia. Estoy tratando de resumir para que vayan a su casa y coman. Que el hijo mayor, la Biblia dice el antiguo, estaba ocupado en los asuntos de su padre. Y en el versículo 28 vemos de que él reacciona y se enfurece. Él fue el bueno, el que no hizo nada malo, ¿cierto? El que no se fue de la casa y estaba ahí, ¿cierto? Pero él se enfurece. Y el padre sale a hablar con él, y con el mismo amor que amó al que se fue, va y le suplica: pero mijito, tu hermano. Y el muchacho le decía, y el mayor le decía: pero él, papá, tú sabes que se gastó la plata con prostitutas. Él se gastó la plata que a ti te costó más de la mitad de tu vida conseguirla. Y él estaba enojado, y podríamos decir su enojo era legítimo. Pero el padre le suplicaba que tuviera misericordia aquel que era duro. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Nos está suplicando, si somos los duros, a ti te estoy diciendo, está diciendo el Señor, sé blanda, te suplico que tengas amor por aquel que yo estoy amando. Y el muchacho le decía en el versículo 29: he aquí tantos años te sirvo. Y esa palabra, cuando dice tantos años te sirvo, dice: estoy sirviéndote esclavizado. No estoy haciendo ninguna otra cosa que trabajar para ti. Pero el padre le dice: tú siempre estás conmigo. Yo no te he dejado. Cuando tú has necesitado algo, yo estoy ahí para consolarte. Yo estoy ahí para darte la mano. Cuando tú te equivocas, yo también puedo ayudarte. El padre le dice: me gozo de que vuelva, pero no quiero que te quedes afuera. El padre, cuando habla la palabra de hacer fiesta, dice el origen de esta palabra, dice: es gozarme tranquilo, mentalmente disfrutando. Eso es lo que estaba, recién podía el padre estar en paz con su hijo en la casa. Dice: él estaba muerto y llegó a vivir, había sido perdido y fue hallado. A eso vino Jesús. El relato de todo el capítulo, sobre todos los versículos finales, muestra la mala acción de un hijo, pero cuando regresa este hijo, delató lo que había en el corazón del hijo que estaba en casa. Y para terminar este año, el Señor quiere
que nosotros revisemos lo que hay en nuestro corazón. El padre se dio cuenta en ese momento que sus dos hijos estaban perdidos, que los dos estuvieron en la casa, pero los dos estaban perdidos. Uno estuvo fuera de la casa y estuvo realmente perdido, pero el otro, sirviendo al Padre, siguió perdido. Muchos de nosotros quizás estamos sirviendo al Padre y estamos perdidos. Pero la palabra nos dice ahí que uno volvió el corazón de él desde su miseria al Padre. Y la narración termina en el versículo 32. Y no nos cuenta si este hijo que estaba en la casa volvió su corazón al Padre. Para terminar este año, quizás alguno de nosotros pueda estar perdido fuera, o inclusive fuera, inclusive dentro de la misma casa. El Padre te está esperando para comenzar este año 2013 en casa, con las cosas en orden, porque Dios te ama y Él quiere que entiendas. Dios quiere que entiendas que Él te ama. No puedo decir